Martes de la cuarta semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. En un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo las cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba a la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Muy buenos días. Es tiempo de Cuaresma. Es tiempo de levantarnos, de sacudirnos, de despertar, de orar, de quitarnos las telarañas. Es tiempo de ayunar, de rechazar aquellas cosas que no necesitamos para enfocarnos en aquello que es muy importante, en aquello que sí nos debe de preocupar. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy propicio, no solo para limpiar la casa, sino para limpiar nuestro corazón. Y tengo que confesar que haciendo un examen de conciencia sobre qué tan honesto, genuino y obediente soy a Dios, se me ha estado olvidando el tener que decirles de manera muy clara, el recordarles que el tiempo de Cuaresma, este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo que está cimentado en 3 pilares. ¿Los recuerdas? La oración. Cuaresma es un tiempo propicio para orar. El segundo pilar es el ayuno. Cuaresma es un tiempo muy propicio para poder hacer algunos sacrificios, para poder quitarnos las cosas que en realidad no necesitamos y enfocarnos solamente en las cosas más necesarias, más importantes. Y el tercer punto, las obras de caridad. Ayudar al necesitado. Que no se nos olvide que amando al hermano es como le demostramos a él que lo amamos. Si no amamos a quien sí vemos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios a quien no vemos? Es lo que nos dice el apóstol San Juan, que también él es el que dice que Dios es amor. Incluso el mismo Jesús nos lo dice. En el amor que se tienen unos a otros, en la unidad que ustedes tienen, es como el mundo va a creer en mí. Es como el mundo va a creer que el Padre me ha enviado, dice Jesús. El Evangelio el día de hoy, qué Evangelio tan bonito. Hacía vibrar mi corazón, porque es muy descriptivo el poder imaginarme ese momento donde Jesús realiza ese milagro y lo que sucede ahí, en la historia de ese hombre. Pero también me traía al momento actual, al aquí y a la hora, y el darme cuenta que no estamos tan lejos de lo que ha sucedido y de lo que sucede, y que Jesús es el mismo también, Él no cambia. Pareciese que nosotros los seres humanos no cambiamos, no entendemos.
¿Cuántas cuaresmas tenemos que vivir para aprender que la cuaresma es un tiempo de meterse a la casa y orar? Es un tiempo de ayuno y es un tiempo de ayudar al necesitado, al más vulnerable. Pero no. Jesús nos tiene que volver a recordar. Jesús tiene que volver a refrescarnos la memoria. Sin más preámbulo, escucha lo que el Evangelio dice el día de hoy. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo allí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él les contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Con este evangelio bien pudiera ser todo un retiro, especialmente el día de hoy, en esta temporada. Pensemos un momento en ese hombre que estaba ahí paralítico. El ambiente en el que estaba esa piscina de Betesda era una piscina de un lugar supersticioso. No era un lugar santo, era un lugar de supersticiones y un lugar de pecado, pudiéramos decir. La gente que estaba ahí era gente enferma, porque había una superstición que decía que cuando imaginemos que eran como aguas termales, cuando el agua se agitaba, la superstición decía que un ángel tocaba el agua y el primero que se metiera quedaba sano. Entonces lo que había ahí alrededor era tensión, eran enfermos, ve tú a saber qué clase de enfermos estarían ahí cerca. Era gente supersticiosa, era gente que quería ver algún milagro con morbo, muy lejano a lo que era la verdadera fe. Bien, ahí había un hombre, 38 años enfermo, postrado ahí, en ese lugar. Jesús camina, lo ve y le dice: ¿Quieres sanar? ¿Quieres curarte? Y aquel hombre, sin saber quién era Jesús, porque en un lugar de pecado, en un lugar de superstición, la gente no conoce quién es Jesús. No se conoce el verdadero poder de quién es Jesús. El hombre le dice: ¿pero cómo voy a sanarme? Si cuando se agita el agua y yo trato de entrar, ya otro se aventó antes que yo. El agua se agitaba por esas especies de desagüe interior, como aguas termales. No tenía nada de especial esa agua, nada. Pero la superstición era esa: el primero que se meta sale sanado. 38 años. Y nadie se había compadecido de aquel hombre. El hombre nunca se había metido al agua. 38 años ahí y nunca se había podido haber metido al agua de perdido para constatar que no sanaba.
En un lugar de superstición la gente no cree en Dios. Por eso poco amor muestran por el enfermo, poco amor muestran por el compadecido. Cuando la gente tiene supersticiones, no muestra amor, no muestra cariño, no muestra interés, no muestra compromiso. En un lugar de superstición donde la gente es religiosamente supersticiosa, vela por sus propios intereses y no son capaces de ver las necesidades de los hermanos que están alrededor. Qué tristeza, ¿no? Todos enfermos, pero todos egoístas, todos cuidando sus propios intereses. Claro, hay que entender, era un lugar supersticioso, era un lugar de paganos, era un lugar de enfermos. Qué triste ha de haber sido ese lugar. Pero hace poco vi unas fotografías que en verdad tocaron mi corazón muy profundo. Porque las tiendas se vaciaron sin necesidad. Se nos dijo una y otra vez que comida sí había. No es una epidemia de escasez de comida, sí hay comida. Pero se escaseó la comida. La gente iba y llenaba los carritos, llenaba todo. Y en una de las fotografías que vi, había un viejito que estaba empujando el carrito tratando de buscar lo que le habían dejado las demás gentes. ¿Es que acaso el día de hoy también estamos en un lugar lleno de supersticiones? ¿Es que acaso el día de hoy solamente vemos nuestros intereses y no somos capaces de mirar a aquellos que son más vulnerables, aquellos que son más necesitados que nosotros? Yo puedo ayunar 1, 2, 3, 4 días y hasta me va a hacer bien para perder un poco de peso, pero poner en ayuno a un viejito, ya no te apures, las tiendas ya se volvieron a llenar de comida. Hasta de papel de baño. La gente se peleaba por el papel de baño. Tus hijos y tus nietos, cuando vean que nuestra generación se peleó por el papel de baño, ¡qué vergüenza! Pero parece que así estamos, no somos capaces de ayudar a los demás porque la experiencia de fe que tenemos pareciese que es una experiencia supersticiosa, que no impacta en mi vida, que no me hace ver la necesidad de mi hermano, aún en tiempo de Cuaresma. Jesús no se acercó a los abusivos. Jesús no se acercó a aquel que se estaba secando el agua porque se metió a la piscina esa. Jesús llegó con los excluidos, con los que estaban siendo abusados, con los marginados, con el vulnerable, con el que estaba ahí. Jesús se detuvo con el vulnerable. No avanzó hasta donde estaban los otros abusivos, se quedó con el vulnerable. Se quedó con el necesitado, se quedó con el enfermo. ¿Quieres saber en dónde está Jesús? Ahí, donde estaba el enfermo. Y le hace el milagro. Levántate. Él se levantó, tomó su camilla y empezó a caminar. Jesús lo sanó con su propia palabra. Cuando llega Jesús se acaba la superstición. Y lo bonito o lo interesante es que en el diálogo, lo que sucede después, Jesús se encuentra, Jesús busca, dice el Evangelio, Jesús lo buscó. Y cuando lo vio le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. ¿Qué es algo peor que haber estado enfermo? Haber recuperado la salud y volverse a enfermar. Pero no es... No lo malinterpretes. No estamos hablando de que Dios lo vaya a castigar. Estamos hablando de que Él vaya a perder la libertad. Que Él vaya a perder la conciencia. En la Sagrada Escritura, el tomar la camilla, como en otros milagros sucede. Digo, un enfermo que ha estado siempre paralítico, ¿verdad? Postrado en la cama, Jesús lo sana, pues lo que quiere es salir brincando, se le va a olvidar la camilla. Es como si yo voy con el doctor con una bota de yeso y me la quita. Yo lo que menos quiero es cargar la bota de yeso, yo lo que quiero es caminar. Pero cuando Jesús dice, toma tu camilla, está diciendo,
toma tu responsabilidad, toma tu vida. Es decir, la experiencia de Dios lleva consigo una responsabilidad. El conocer a Dios lleva consigo el ver las necesidades de los hermanos, el tomar una camilla, porque tú ya no la necesitas, pero otro la va a necesitar. Toma la responsabilidad. Y si pecas, si no lo haces, entonces vas a reducir la experiencia de Dios a una superstición. Yo espero que ningún católico haya corrido a las tiendas a pelear. Que ningún cristiano haya estado peleando por un papel de baño. Yo espero que no. Porque entonces quiere decir que nuestra fe es muy supersticiosa. Que nos movemos más por el miedo que por el amor. Estamos dispuestos más a arrebatar y pelear un bote de alcohol, un papel de baño, que a dar la vida por Cristo, que a dar la vida por Él. Es que yo sí doy la vida por Cristo. ¿Y eres capaz de dar el papel de baño? ¿Eres capaz de amar a tu hermano? ¿Eres capaz de ayunar? ¿Eres capaz de ayudar al necesitado? Si no eres capaz de compartir el papel de baño, no creo que seas capaz de compartir la cruz de Cristo. Algo interesante es de que Jesús realizó ese milagro en sábado y los fariseos se enojaron porque el sábado era un día de descanso. Era un día de descanso. No, originalmente el sábado era un día para buscar a Dios. Y esa actividad para buscar a Dios exigía el no tener ninguna otra responsabilidad, sino solamente buscar a Dios. Yo no sé si en mi vida voy a tener una cuaresma mejor que esta. Yo no sé si en nuestra vida vamos a tener una cuaresma mejor que esta, donde se nos está pidiendo, no te salgas de la casa. ¿Qué hay? ¿Qué voy a hacer en la casa? Pues ponte a orar. Lee la Biblia, estudia algo, haz oración. Me enteré de una familia que nunca estaban juntos y ahora que están ahí encerrados se están peleé. El papá contra la mamá, contra los hijos, porque se llenaron de estrés porque nunca habían convivido tanto tiempo. Dios es muy sabio, muy sabio. Es cuaresma. Es tiempo de volver a Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sana nuestro corazón, el Dios que nos invita a levantarnos y caminar con firmeza, el Dios que nos invita a tomar nuestra camilla, nuestras responsabilidades, el Dios que nos invita a amar al necesitado, a cuidar al vulnerable. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una de las tumbas de Egipto, de un faraón en Egipto, adentro de una pirámide, en uno de los sarcófagos encontraron un puño de granos de trigo. Y los investigadores tomaron algunos de esos granos y los sembraron. Para la sorpresa de todos, los granos germinaron y creció el trigo. La reflexión está en esto. 5,000 años, un muerto tuvo en su tumba esos granos y nunca crecieron. Lo que necesitaban esos granos era una tierra fértil para que pudiera crecer la planta. Quizás tú has tenido por mucho tiempo la palabra de Dios contigo. ¿Está dando fruto? Entonces lo que necesitamos es buscar un terreno fértil para que la palabra de Dios eche raíces y pueda dar fruto. No vivas la fe como una superstición. Es tan real que el día de hoy nosotros podemos vivir en el amor de Dios. Que tengas un excelente día.